La clase 6, la primera parte. ¿Ok? Ahora vamos a responder otra pregunta que hicieron los discípulos. La pregunta número 2. O sea, esta pregunta es: ¿cuál será la señal de tu venida? Mateo registra la segunda pregunta, la cual los discípulos formularon a Jesús como sigue. O sea, la enseñanza tradicional entiende que esta pregunta trata acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Toda esa enseñanza, esa doctrina dice que Jesús regresará a la tierra después de que ocurran todas las señales de Mateo 24, del 4 al 22. En otras palabras, en algún punto de nuestro futuro. Pues después de guerras, después de terremotos, de hambres, de persecuciones, etc., Jesús entonces regresaría. Nosotros le estamos ofreciendo un entendimiento diferente. Ya hemos explicado cómo todas estas señales fueron cumplidas precediendo la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ellas no son para nuestro futuro. Ahora tenemos que determinar qué querían decir realmente los discípulos cuando preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida? Ahora, cuando la gente lee hoy esta pregunta, tiene una manera de pensar diferente a la que tenían los discípulos hace 2000 años. Y esto es importante de contrastar. Cuando los discípulos estaban sentados con Jesús en el monte de los Olivos, ellos no estaban pensando acerca de la segunda venida del Señor. Porque en ese tiempo ellos no estaban convencidos de que Jesús iba a morir. Estamos viendo Mateo 16, del 21 al 23. Cuando ustedes lo revisan, se van a dar cuenta de esto. Menos aún que algún día Él iba a volver a la tierra. Por lo tanto, ellos no podían haber estado preguntando acerca de su segunda venida. Es decir, si ustedes revisan el texto, se van a dar cuenta que ellos estaban interpretando que el Señor venía a establecer un reino. Entonces, ¿qué estaban preguntando ellos? Lea otra vez la pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Qué quiere decir tu venida? Entonces, en ese periodo histórico, los judíos estaban esperando al Mesías. Esa era su esperanza primordial. Ellos estaban esperando un Mesías que viniera a establecer un reino, el cual los judíos tuvieran dominio en la tierra y reinara para siempre. Reconocer esto nos da una vista completamente diferente del pensamiento de los discípulos. O sea, ellos estaban siendo muy concordantes con el pensamiento de todo el pueblo judío. ¿Recuerdan cuando la madre de los hijos de Zebedeo le pidió a Jesús que si sus dos hijos podían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, en Mateo 20, del 20 al 23, ¿se acuerdan? Eso revela lo que había en las mentes de ellos. El Señor, cuando esté en tu reino, que mi hijo esté en tu derecha, a tu izquierda. Estaban pensando ya de una manera diferente. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús cuál será la señal de tu venida, ellos estaban preguntando a Jesús: ¿cuándo vendrás en tu reino? ¿Cuándo tomarás posesión y te revelarás a ti mismo como rey? ¿Ah? ¿Cuándo sucedió eso? Entonces, esa es nuestra pregunta. Mire, después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, Él se sentó en el trono a la diestra de Dios. Toda autoridad le fue dada a Él y ambas en la tierra y en el cielo. Entonces, Jesús vino a su reino en el momento que ascendió al cielo y se sentó a la par del Padre. Sucedió casi 2000 años atrás, en la generación que los discípulos vivieron. Entonces, esto es muy importante porque Él lo hizo, cumplió con la obra y
fue y se sentó en el trono. Para confirmar esto, leamos las palabras de Jesús en Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, estamos aquí en un pasaje que tiene que relacionarse en la comprensión de lo que está pasando en ese contexto. Similarmente, en Marcos 9:1 escribe las palabras de Jesús así: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Podría Jesús haberlo dicho más claro? Entonces, él declaró que algunos de los que estaban vivos en ese tiempo de la historia vivirían para entender que él había establecido su reino. Él vino y se sentó en su trono hace 2000 años atrás. O sea, hablamos ya de un reino establecido. ¿Amén? Con este entendimiento de venir a su reino, ahora podemos entender la respuesta de Jesús. Mientras miramos esto, no hagan conclusiones pensando que nosotros no creemos en su segunda venida. Por supuesto que creemos en la segunda venida. Y eso lo vamos a explicar detalladamente. Nosotros sabemos que Jesús vendrá a la tierra en un determinado punto del futuro. Lo que estamos diciendo es que en este punto la segunda pregunta no se refería a la segunda venida, más bien preguntaba acerca de su venida a su reino o reinado, o sea, el establecimiento del reino. ¿Okay? Recordemos que al final de la clase pasada decíamos lo siguiente, o sea, decíamos que teniendo conocimiento de los paralelos de los tres evangelios, nos muestra cuán equivocada está la enseñanza tradicional de los últimos tiempos, cuando trata de combinar las tres preguntas escritas por Mateo como si todas ellas estuvieran refiriéndose acerca de la segunda venida del Señor y del fin del mundo. Decíamos, miraremos la respuesta de Jesús a las dos restantes preguntas y ciertamente estaremos hablando de su venida y del fin del mundo, porque esto corresponde a la segunda y a la tercera pregunta. O sea, estamos hablando de que las respuestas tienen que ver directamente con la forma como se ha estructurado esas preguntas. O sea, las respuestas son directas. También hemos dicho, como sea, no cometamos el error. La primera pregunta es exclusivamente acerca de cuándo será la destrucción de Jerusalén y del templo. Eso sucedió en el año 70, dentro de la generación de los discípulos, exactamente así como Jesús lo profetizó. ¿Ok? Lo que estamos tratando de explicar es que cada pregunta tiene su respuesta y su contexto, el cual el Señor está respondiendo puntualmente. Entonces, ahora Jesús contesta la segunda pregunta. Es de mucha ayuda ver cuán cercano y asociado con la destrucción del templo y de Jerusalén estaba la aseveración de la venida de Jesús en su reino. Dicho en otras palabras, esa destrucción demostraba que el reino se había establecido. Dice Mateo 24, 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días. Este verso 29 al 34 Jesús habla acerca de la venida en su reino y contesta la segunda pregunta de los discípulos. Vamos a enfocarnos en el verso 30, la primera parte, luego vamos a hablar del 29, esto lo haremos la clase siguiente, pero para continuar ahora con el verso 30, la primera parte, vamos a seguir, pero en la siguiente clase estaremos ya respondiendo el verso 29, el verso 30, la segunda parte, para poder comprenderlo mejor. Ahora, Mateo 24, 30, la primera parte, dice algo referente a la señal del Hijo del Hombre.
porque dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Esta es una traducción al castellano de la nueva American Standard Bible. Esta Biblia en inglés lo traduce de esta manera. La enseñanza tradicional enseña que estas palabras visualizan a Jesús apareciendo en el cielo. Pero miremos con cuidado, ¿no? O sea, esto lo que todo el mundo ha enseñado, que dicen que Jesús, toda esta palabra enseña que Jesús va a aparecer en el cielo. Okay. Miremos con cuidado, analicemos. La pregunta es, ¿acaso este verso dice que Jesús aparecerá en el cielo? Okay. Miren lo que dice el texto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Entonces, así lo dice, y Reina Valera 60 lo confirma, y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La nube, cielo, ¿ok? Entonces, aquí dice que la señal aparecerá, o sea, la señal es igual a un rótulo declarando algo. ¿Cuál es la señal? Es la señal del Hijo del Hombre. No es Jesús quien aparecerá, pero sí es la señal que aparecerá. Entonces, en la versión King James dice en Mateo 24:30 lo siguiente, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, igual que la Reina Valera. Nuevamente, una cuidadosa lectura nos lleva a ver que no es Jesús el que aparece, sino la señal que aparece. Pero ¿qué indica esa señal? Que el Hijo del Hombre está en el cielo, que ya arribó, que Él se ha sentado en su trono, que ya lo hizo. Entonces, note que la versión Reina Valera se refiere a la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, mientras que la versión nueva Biblia Estándar Americana refiere a la señal del Hijo del Hombre en las nubes, ¿ok? Cualquiera de las dos traducciones está correcta, porque la palabra griega ourano puede ser traducida como cielos o como nubes. Entonces, si usamos la palabra nubes, firmamento o en los aires, entonces nosotros visualizamos a Jesús arriba en las nubes. ¿Ok? Pero si entendemos que Jesús está en el cielo, podemos visualizarlo a Él con su Padre sentado en su trono. Y esta es la visión en el cielo que corresponde con la aseveración acerca de la venida de Jesús en su reino. Pónganse en el zapato de los discípulos 2000 años atrás, sentados en el monte de los olivos. Los discípulos estaban cerca de perder a aquel que habían estado siguiendo. Él iba a morir. Después de que Jesús ascendió a los cielos, ¿cómo podían ellos saber que Él ciertamente llegó al cielo? ¿Cómo podían saber ellos si se le había dado toda autoridad sobre los cielos y la tierra? Esto es precisamente lo que Jesús estaba diciendo, ¿ok? Él estaba contestando una pregunta. ¿Esa pregunta cuál es? ¿Cuál será la señal de tu venida en tu reino? Entonces, cuando Él está dando la respuesta a la pregunta de la venida en tu reino. Entonces, o sea, ¿cuándo sucederá? O sea, ¿cuándo nos enteraremos de que tú estás reinando, Señor? O sea, ¿cuál es la señal? Esa es la gran pregunta. Jesús acaba de decirles acerca de todas estas señales que terminarían con la destrucción de Jerusalén y del templo. La destrucción era la señal, era el rótulo. Entonces, una vez que ellos verían la destrucción del templo y de Jerusalén, sabrían sin duda alguna que Jesucristo estaba en su trono, en el reino, que Él había dicho la verdad, que Él estaba reinando. O sea, Él en los días previos a la crucifixión, ya en ese tiempo, cuando estuvo hablando con los discípulos, les advirtió, les dijo, miren, ustedes van a saber que mi reino está establecido cuando vean esta señal. Y esta señal era la destrucción del templo y de Jerusalén. Eso aconteció
inexorablemente, porque era palabra de Dios que se había hablado. Para ganar entendimiento del impacto que tuvo la señal con los discípulos judíos del primer siglo, compararemos lo que pasó en Japón en 1945, cuando la bomba atómica ya fue arrojada sobre Hiroshima y Nagasaki. Cuando los japoneses miraron que las bombas habían destruido estas ciudades, se dieron cuenta que la guerra había terminado, habían perdido el control y los Estados Unidos habían ganado. Durante la destrucción de Jerusalén en el año 70, mucha más gente murió que cuando fueron arrojadas esas dos bombas en Japón. La nación judía había caído, el templo estaba destruido. O sea, era señal de que habían sido vencidos. Esa era la señal. Fue terrible. Y fue una tremenda pérdida. Y no fue solamente en Jerusalén, fue en toda Judea. Cuando el templo fue destruido, el sistema religioso judío terminó con la destrucción. Nunca más la gente se acercaría a través del templo con sacrificio de animales. Había un nuevo sumo sacerdote. La piedra que los edificadores habían rechazado llegó a ser la piedra principal de un nuevo templo que estaba siendo construido con piedras vivas, que somos nosotros. ¡Qué tremendo! Él, un tremendo sumo sacerdote, único, suficiente, ¿no? Hebreo lo dice tan claramente, hermanos. Esa era la señal que Jesús llegó a su reino. El trono de David había sido levantado del cielo y desde ahí Jesucristo reinaría sobre su reino para siempre. ¡Qué hermoso! Yo creo que si hay una preciosa perla, creo que hoy día la estamos comprendiendo. Yo creo que ustedes tienen la oportunidad de hacer alguna pregunta, háganmela, estén atentos con la siguiente clase que vamos a seguir desenlazando todo esto que el Señor nos está permitiendo comprender. Que el Señor los bendiga. Ahí mi santuario @yahoo.com, cualquier pregunta, estaremos en disposición de poder darle respuesta. Muchas bendiciones.